soy Florentina Gamarro. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast semanal. Si hay algo que distingue al psicoanálisis de otras terapéuticas, a mi entender es el estudio, la formalización y el trabajo en torno al concepto de transferencia. Para comenzar entonces el episodio de hoy, quiero compartir con ustedes una cita de Lacan de su escrito La dirección de la cura y los principios de su poder. Leo. Es una noción tan central para la acción analítica que podemos alcanzar aquí que puede servir de medida para la parcialidad de las teorías que consagran algún tiempo a pensarla. Es decir, que no se engañará a quien juzgue según el manejo de la transferencia que éstas acarrean. Este pragmatismo está justificado, pues este manejo de la transferencia es inseparable de su noción, y por poco elaborada que sea ésta en la práctica, no puede dejar de acomodarse a las parcialidades de la teoría. Con esta cita les doy la bienvenida a esta segunda trilogía en la que nos vamos a dedicar a la transferencia. Desde los primeros esbozos de Freud, la transferencia era definida como un caso de desplazamiento de carga, ¿no? Desde una representación a otra, hasta la conceptualización de Lacan, donde hace referencia a la instalación del sujeto supuesto al saber. Es decir, la suposición de que alguien sabe sobre el padecimiento y entre un desarrollo y otro ha pasado mucho tiempo. La noción de transferencia nació como falso enlace, un falso enlace entre representaciones, como el proceso en virtud del cual los deseos inconscientes se actualizan sobre ciertos objetos y entre ellos está la persona del analista, ¿no? Esto es lo que ha fundado la base de la conceptualización de la transferencia como lazo libidinal. Freud la definía como el escenario en el que se desarrollaba la cura psicoanalítica y el camino para su resolución, ¿no? A partir de su disolución. Para Freud, entonces, la transferencia resultó una conceptualización tan importante como compleja. Y Lacan la va a ubicar como uno de los conceptos fundamentales del psicoanálisis, ¿no? Entonces, acá tenemos ya de por sí este valor que la hace un concepto complejo, espinoso. Efectivamente hace a la dificultad de la maniobra, ¿no? De la dirección de la cura. Entonces les propongo comenzar por las dos vertientes que planteaba Freud: motor y obstáculo, positiva y negativa, consciente e inconsciente, tierna por un lado, erótica u hostil por otro. Resistencia y repetición van a ser los operadores de lectura, pero no hay ninguna duda que constituye el terreno donde se lleva a cabo el trabajo analítico. Decía Freud, la transferencia, tanto en su forma positiva como negativa, se pone al servicio de la resistencia, pero en manos del médico se convierte en el más potente de los instrumentos terapéuticos y desempeña un papel difícil de sobrevalorar en la dinámica del proceso de curación. Esto es efectivamente lo que constituye una dinámica de la transferencia, ¿no? Freud decía incluso que a primera vista parece una gigantesca desventaja metódica del psicoanálisis, porque justamente es palanca del éxito, ¿no? Y al mismo tiempo es la fuente más potente de resistencia. Entonces, la palanca del éxito será tomada en determinado momento por la resistencia
porque la resistencia se va a servir de la transferencia para obstaculizar la cura. Para Freud, eso que se transfiere y se actualiza en la figura del analista, del médico, decía él, y cuando decimos actualiza es al mismo tiempo algo que se actúa y que se vuelve actual, ¿no? Se actúa y se actualiza en términos de actualidad, correspondía a un cliché, y que el analista pasa a formar parte de alguna serie psíquica del paciente, es decir, que el analista opera allí como un resto diurno. ¿En qué sentido un resto diurno? En el sentido de que será investido con esa libido insatisfecha que lo va a tomar como objeto. De allí entonces la importancia de considerar los consejos, ¿no?, al médico, consejos de abstinencia y neutralidad. Otro punto importante en el desarrollo de Freud es la posibilidad de precisar la diferencia que respecto de la transferencia permite establecer la consideración de una compulsión de repetición como algo distinto de la repetición entendida bajo el dominio del principio del placer, y que la va a desarrollar en Más allá del principio del placer en 1920, cuando diga que en la transferencia se presentan repeticiones de situaciones que nunca antes fueron placenteras. Ahora bien, podríamos preguntarnos cómo entonces conceptualiza Lacan la transferencia y cuál sería, ¿no?, su diferencia en la concepción respecto de la freudiana. Y sobre todo, ¿por qué podríamos pensar tres registros, ¿no?, o podríamos pensar la transferencia en relación a los tres registros? En un primer momento, la transferencia podríamos decir que la podemos situar entre lo imaginario y lo simbólico, entre lo simbólico y lo imaginario, podríamos decir, en tanto tiene un valor significante, ¿no? Lacan va a decir que solo por el hecho de hablar hay transferencia. Esto resulta parecido a decir que corresponde al desplazamiento del afecto de una representación a otra, ¿no? Porque si pensamos en todo caso allí cómo opera la puesta en acto de la palabra, ¿no?, una transferencia, podríamos decir allí, es la que se produce en la investidura de representaciones palabra. Esto tendría que ver con una transferencia propia del saber inconsciente, ¿no?, que luego en la cura va a permitir instaurarse en esa relación, ¿no?, en un primer momento hacia la persona del analista, esto que conocemos como el sujeto supuesto al saber, y que es la suposición de un sujeto, ¿no?, sabiendo, es decir, pudiendo suponer allí que alguien puede saber sobre el padecimiento subjetivo. Estos son los desarrollos que Lacan va a hacer a la altura de su seminario sobre la transferencia. Podríamos decir que en este momento el registro simbólico toma importancia, ¿no?, porque justamente hace referencia a ese otro con mayúscula, esa garantía de la palabra, más allá del yo y del otro con minúscula, y al que se dirige también el sujeto cuando le habla al gran otro. Este registro de la transferencia es imprescindible para la cura, porque la transferencia estructura el análisis desde sus inicios. Esto fue lo que llevó a Freud a establecer una noción nueva, ¿no?, que tituló neurosis de transferencia, y que decía que precisamente era el momento en el que se llegaba a atribuir a todos los síntomas de la enfermedad una nueva significación transferencial. ¿Se acuerdan? Digamos que se reemplazaba una neurosis corriente por una neurosis de transferencia. Era esa enfermedad artificial, ¿no?, de la cual Freud decía, el enfermo puede ser curado mediante el trabajo terapéutico. Esta misma transferencia simbólica se encuentra luego con una resistencia, ¿no? Produce un saber desvinculado de la verdad
que conduciría a una metonimia significante, ¿no? En ese punto, la cura se detiene, es decir, cuando topa precisamente con lo simbólico en los términos de una resistencia de lo simbólico. Hay algo que a lo simbólico se le va a resistir. Pero en esta transferencia, podríamos decir simbólica, ubicamos la función significante y esa función significante Lacan la escribe como sujeto supuesto al saber. En el seminario siguiente, el seminario de la identificación, va a introducir una figura topológica para hacer referencia a la transferencia, y esa figura es el 8 interior, que seguramente todos alguna vez han visto. Estos desarrollos van a continuar luego tomando forma hasta el seminario 11, pero me quiero detener un ratito en el 8 interior, que es introducido entonces, y con él se introduce el objeto del deseo. ¿Y para qué le sirve a Lacan el 8 interior? Bueno, en principio, para pensar la relación del objeto, como decíamos, nada más ni nada menos que en relación con el falo. Es decir, que acá Lacan toma esta figura para pensar la articulación del deseo con la demanda. Y esta articulación es fundamental porque le va a permitir ubicar también la repetición, cuyo desarrollo terminará de tomar forma en el seminario sobre los conceptos fundamentales. Ahora bien, una aclaración que me resulta importante hacer a esta altura es que el 8 interior guarda similitud con la banda de Moebius. ¿Vieron? Es como si una fuera el borde de la otra, ¿no? La banda de Moebius es otra figura cuya superficie le sirve a Lacan para la conceptualización del sujeto. Entonces, banda de Moebius, figura en cuya superficie Lacan piensa al sujeto. Y 8 interior, para pensar el objeto y la repetición en función de la conceptualización de la transferencia. ¿Sí? A mí me resultó muy ilustrativo recordar el desarrollo freudiano, ¿no?, del enlace libidinal, porque ese enlace no se da de cualquier modo, ¿no? Y me parece que en este sentido la topología a la que recurre Lacan lo ilustra. ¿De qué modo lo que ella actualiza, ¿no?, es algo que no puede quedar en la relación transferencial como intersubjetivo? Por eso les planteaba esta relación, ¿no?, la banda de Moebius y el 8 interior. Porque no se trata de lo intersubjetivo, ¿no?, sino que en los bordes está la cuestión del objeto y la repetición. Por eso el 8 interior. Me parece que este es un punto central para que pensemos qué ofrece el analista de diferencia en la repetición. Porque si en las vueltas en torno a la repetición no se va pasando, ¿no?, de la demanda al deseo, el peligro es que un análisis deje de ser tal y se convierta en especulaciones metonímicas, o bien que el analista le empiece a poner sentido a la posición del sujeto y olvide su división. Y ni que hablar, ¿no?, cuando en definitiva termina jugándose allí la identificación al analista con las sabidas consecuencias en el plano de la sugestión que esto acarrea, ¿no? Es un tema no menor en estos tiempos. Entonces, insisto en que este es un punto crucial y se trata de algo que se suele advertir, no solo como efectos de las marcas que a veces escuchamos de los análisis anteriores de nuestros analizantes o de algún analizante, ¿no?, sino que también aparece, o por lo menos esta es mi lectura, muy evidenciado en cualquier modo de lazo que el discurso psicoanalítico se ve impedido de producir. Me refiero puntualmente a idealizaciones, a identificaciones, a amos. De allí me parece que la insistencia en esa definición de la transferencia que Lacan va a dar recién en el seminario 11, ¿no?, que se trata de mantener a la mayor distancia el A del ideal.
Esto quiere decir que la transferencia es precisamente ese punto de cierre del inconsciente, ¿no? Digo porque muchas veces puede producirse un engaño respecto de esas idealizaciones, ¿no? Y en este sentido, eso que produce el cierre atañe al objeto. Pero a la vez es inevitable seguir este recorrido. Es decir, que no podemos hacer que estos no sean los rodeos, las vueltas, que la transferencia tiene que sostener para que por medio de su instrumentalización no se caiga en la trampa de la idealización que seguramente prometa alguna de sus vueltas. Ahora bien, por último, quiero empezar como a introducir lo que nos va a encontrar tal vez en el episodio próximo, que es detenernos un poco a pensar en la vertiente imaginaria de la transferencia, ¿no? Esa de la que uno de sus nombres es también el amor, y que se funda en la creencia por parte del analizante de que el analista sabe, ¿no? No se trata del sujeto supuesto saber o sujeto supuesto al saber como saber inconsciente, sino que se trata de el analista en persona, ¿no? Que ese es el que sabe y entonces allí se articula ese saber con el don, ¿no? Con el amor. El amor de transferencia entonces responde a la lógica de recuperar en el otro, por la vía del amor, el goce perdido. Esta transferencia entonces imaginaria también es imprescindible para la cura, más aún en sus inicios. Es necesaria esa dimensión de sugestión, pero tenemos que estar advertidos fundamentalmente respecto de esto, porque lo que sí es importante aclarar es que con la sugestión no va a ser suficiente.